Hola a todos, bienvenidos al segundo video de clases y objetos. En esta clase vamos a programar una clase simple que va a ser un humano, que va a tener un nombre, un apellido y una edad, y lo vamos a hacer aquí en Python. Aquí tengo abierto mi idle de Python, tengo la consola de Python y tengo el editor de texto. Entonces lo primero que vamos a hacer es el contrato de nuestra nueva clase. Entonces partimos diciendo cómo se va a llamar, en este caso se va a llamar humano. Y luego vamos a ir poniendo los atributos que esta clase va a tener. Acuérdense que los atributos son características que cada objeto de esta clase va a tener. Como dijimos, va a tener un nombre, que va a ser un string, va a tener un apellido, que también va a ser un string, y va a tener una edad, que va a ser un int. Entonces voy a guardar esto como, no sé, test.py. Ya, todo muy bien. Entonces ahora en el contrato tenemos definido lo que queremos hacer. Ahora lo vamos a hacer. Lo primero que tenemos que hacer para definir una clase, así como cuando definíamos una función poníamos def, tenemos que poner la palabra clave class. Y se va a poner de otro colorcito porque es una palabra reservada del lenguaje. Luego de la palabra class vamos a poner el nombre de nuestra clase y dos puntos. Ahora, todo lo que yo defina en esta indentación va a ser parte de mi clase humano. Entonces ahora vamos a ir a una de las funciones más importantes, uno de los métodos más importantes que tiene una clase, que es el constructor. Como yo les dije, los objetos son una materialización de una clase, una instancia de una clase. Entonces, la clase es algo abstracto, es una definición muy vaga de un objeto que se materializa cuando el objeto existe. Por ejemplo, la fruta crecen en árboles, qué sé yo, tienen cierto sabor, etcétera. Pero una manzana es algo concreto de una clase de fruta, porque podemos saber cosas más específicas como el color, el sabor, el tamaño, la forma, etcétera. Entonces el constructor lo que hace es materializar la clase en un objeto concreto. Para definir el constructor de la clase, por eso se llama constructor porque construye objetos, tenemos que poner def porque es una función, guión bajo, init, guión bajo, self. Este self lo voy a explicar más adelante a qué se refiere, por ahora lo vamos a usar. Y acá adentro vamos a darle los valores por defecto que queremos que reciba que se creen cuando creemos un objeto, que se creen con esos valores. Me explico, por ejemplo, cuando yo creo un humano, voy a querer que se cree sin nombre, o sea, pongo que el nombre de mi objeto va a ser vacío, el apellido de mi objeto también va a ser vacío y la edad de mi objeto va a ser 0. Entonces aquí ahora tenemos una clase que tiene un constructor que cada vez que nosotros materialicemos una clase humano, nuestro humano va a nacer, entre comillas, sin nombre, sin apellido y con edad 0. Entonces, ahora vamos a hacer otros métodos de las clases que son muy importantes, que son los accesores y los modificadores. Para eso vamos a primero revisar qué son cada una de estas cosas. Entonces supongamos que estás en una conversación muy agradable con algún amigo o alguna amiga y este de repente te saca la billetera sin permiso y comienza a ver tus tarjetas, tus identificaciones y además te quita plata, o sea que tu billetera queda sin luca en este caso. Entonces, a uno naturalmente le molestaría esto, o sea, si es que te quiten la billetera sin permiso, que te empiecen a revisar las cosas sin permiso y que además te modifiquen la cantidad de plata que andabas trayendo sin permiso, es algo que a todos nos molestaría. Ahora, sería diferente si es que esa persona pidió permiso para hacerlo, o sea, si yo le pido permiso a mi amigo para tomar su billetera y revisar sus carnet y que me preste luca, en este caso, y él acepta, bueno, entonces no hay problema en que lo haga, ¿cierto? Entonces, lo mismo pasa con los objetos. Los objetos tienen atributos que no necesariamente todos deberían poder tocar. Y los objetos te tienen que dar permiso explícito para que tú los puedas tocar y ver. Que en el caso de las identificaciones ver, en el caso del dinero sacar. Entonces tenemos los accesores. ¿Qué son los accesores? Son funciones, son métodos de un objeto que piden permiso para leer un atributo.
Y tenemos los modificadores, que son métodos que piden permisos para modificar un atributo. Entonces, ya, ok, entiendo. Pero, ¿qué son al final? Bueno, volvamos acá. Entonces, tenemos tres atributos, por lo tanto vamos a tener que hacer tres accesores y tres modificadores. Primero vamos a hacer los accesores. Como son métodos, son funciones. Entonces ponemos def. Los accesores, por su nombre en inglés, que son getters, todos empiezan con get y luego entregamos el, el atributo que queremos devolver y también recibe un self, que como dije ya lo voy a explicar para qué sirve. En este caso, como queremos que cuando nosotros llamemos a esta función, el objeto nos responda a su nombre, bueno, entonces no tiene que retornar su nombre. Entonces cada vez que yo le pida el nombre al objeto, este me va a devolver su nombre. Bueno, lo mismo con el apellido. Y lo mismo con la edad. Get edad. Ya. Entonces, antes de hacer los modificadores, vamos a probar los accesores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Las clases, como les dije, son algo abstracto. O sea, que no existen por sí mismas, sino que se materializan cuando uno crea un objeto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear un objeto. Los objetos se pueden guardar en variables como cualquier otra cosa. Entonces vamos a hacer un objeto que se va a guardar en la variable h, y para llamar al constructor de una clase, lo único que tengo que hacer es poner el nombre de la clase y dos paréntesis. Entonces ahora, nuestra variable h contiene un objeto de la clase humano, y como el constructor que nosotros definimos nos entrega un nombre vacío, un apellido vacío y una edad 0, h tiene nombre vacío, apellido vacío y edad 0. De hecho, vamos a hacer un h.getNombre, print h.getApellido y print h.getEdad, que es llamar a los accesores que nosotros teníamos acá. Entonces ahora vamos a correr esto y claro, me entrega un string vacío, me entrega un string vacío y me entrega un 0. Está bien. O sea que humano, h es un objeto de la clase humano que tiene nombres de vacío, apellido vacío y edad 0. Y ahora la gran pregunta es, ¿por qué aquí yo llamo a getNombre y no le entrego nada, pero cuando lo defino le entrego un self? Bueno, la explicación es que self hace referencia al objeto que está respondiendo la pregunta. ¿Cuál es el objeto que está respondiendo la pregunta en este caso? Es h. Entonces h es el self. H va a responder getNombre, entonces va a hacer return h.nombre. H es el self en este caso. También en getApellido, también en getEdad. Entonces eso genera que esto ocurra bien. Por ejemplo, vamos a cambiar los valores por defectos del constructor. Y ahora, cada vez que se cree un objeto humano, se va a llamar Juan Pérez con edad 0. Vamos a correr este mismo código. Y claro, ahora se llama Juan Pérez 0, porque ahora el constructor es diferente. Ahora, para hacer los modificadores, el inglés es setter. Entonces, naturalmente es def set nombre, que recibe un self, pero además recibe otro parámetro que va a ser el nuevo nombre, porque queremos cambiar el nombre, entonces necesitamos un nuevo nombre. Esta función no recibe nada, sino que solo modifica el atributo de esta forma. Entonces, setNombre al objeto de ahora le va a cambiar el nombre a n. Entonces, al nombre del objeto de ahora va a ser n. Lo mismo con el apellido, def set apellido, self.apellido, self.apellido igual a, y lo mismo con la edad, def set edad self, edad, self.edad igual e. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Voy a printear el nombre por defecto, luego le voy a cambiar el nombre a Gabriel y voy a volver a printear el nombre para verificar que se haya cambiado. Voy a hacer lo mismo con los otros dos. Entonces acá vamos a cambiar el apellido a, no sé, Rojas. Vamos a volver a llamar el apellido y aquí vamos a cambiar la edad y le vamos a poner 20 años. Entonces ahora corremos este módulo y
Claro, primero me entrega Juan, que es el nombre por defecto. Luego cambiamos el nombre a Gabriel, imprimimos de nuevo el nombre y me entrega Gabriel. Muy bien. Primero imprima el apellido por defecto, que es Pérez. Luego cambiamos el apellido a Rojas. Imprimimos el apellido y nos da Rojas. Muy bien. Imprimimos la edad por defecto, que es 0. Luego cambiamos la edad a 20. E imprimimos la edad nueva, que es 20. Entonces, aquí tenemos ya una clase muy simple, eh, que tiene un constructor, tiene los accesores de los atributos y tiene los modificadores de los atributos. Ahora, esto es bastante engorroso, ¿cierto? O sea, crear un humano y después tener que estar cambiando uno por uno sus atributos. Entonces nosotros al constructor podríamos pasarle también los nombres. Por ejemplo, nombre, apellido, edad. Y decir que, bueno, al inicializar, se inicializa con ese nombre, con ese apellido y con esta edad. Entonces ahora yo ya no puedo hacer esto porque el constructor me pide 3 atributos, o sea, 3 parámetros. Entonces aquí voy a poner Gabriel Rojas y edad 20. Y voy a imprimir print h.get apellido. Lo corro y, claro, me creo bien el objeto. El objeto se me crea con lo que yo ponga en este lugar. Entonces, no sé, pongamos otro nombre. Juan Camacho con 53 años. Si yo le doy run, me imprime Juan Camacho 53 porque H se inicializa con estos valores. Entonces al pedir el nombre me da Juan, al pedir el apellido me da Camacho y al pedir la edad me da 53. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una clase muy simple con sus accesores y modificadores y cómo podemos crear diferentes tipos de constructores. En el siguiente video vamos a crear una clase más complicada y vamos a subir un poco el nivel. Nos vemos.